Hello and welcome to this video. Today we are going to learn the past continuous. Hola y bienvenidos a este video. Hoy aprenderemos el pasado continuo. Así que comenzamos. Past continuous o pasado continuo. What is the past continuous? ¿Qué es el pasado continuo? El pasado continuo es un tiempo verbal que utilizamos para señalar que una acción o varias acciones se estaban llevando a cabo en un tiempo pasado. Ejemplo, yo estaba cocinando. I was cooking. En el tiempo pasado continuo tenemos que utilizar el verbo to be, pero en tiempo pasado. Así que el verbo to be en tiempo pasado, recordemos que es was y were. Was lo utilizan los pronombres personales I, he, she e it. Y el were lo utilizan los pronombres personales you, we y they. Así como en el presente continuo utilizamos la forma ing o el gerundio, igualmente en el pasado continuo usamos la forma ing o el gerundio, de tal manera que el gerundio sigue unas determinadas reglas, que son las siguientes. A la mayoría de los verbos, si no son a todos, por regla general se le añade la terminación ing al final de cada verbo. Entonces, por ejemplo, el verbo comprar, buy, queda buying, comprando. El verbo ir, go, queda going, yendo. El verbo read queda reading, leyendo. Ejemplo, I was reading a book. Estaba leyendo un libro. La otra regla es cuando los verbos terminan con la vocal e. Entonces eliminamos esa vocal e y agregamos ing. Ejemplo, el verbo practicar, practice, quedaría practicing. We were practicing English. Nosotros estábamos practicando inglés. Otra de las reglas dice que cuando tenemos un verbo monosilábico y que termina en consonante, vocal, consonante, la última consonante se duplica y se agrega ing. En el ejemplo que podemos observar tenemos el verbo stop, que significa detenerse, y quedaría stopping, deteniéndose. The car was stopping at the red light. El carro se estaba deteniendo en la luz roja. Hay verbos que terminan en w, x y y. Cuando eso ocurre, entonces no se duplica la consonante, sino que se agrega únicamente ing. Ejemplo, el verbo draw. El verbo draw significa dibujar. Quedaría drawing, dibujando. Ejemplo, the kids were drawing an elephant. Los niños estaban dibujando un elefante. A continuación, tenemos la estructura de las oraciones. En la parte afirmativa o la oración afirmativa debemos colocar primero el pronombre personal, luego el verbo to be, recordemos en pasado, el verbo de la oración en ing y el complemento. Ejemplo, yo estaba manejando a Caracas. I, pronombre personal, was, verbo to be en pasado simple, driven, verbo de la oración en ing, to Caracas. En el caso de la oración negativa es el pronombre personal más el verbo to be en pasado más el not para que indique la negación, seguido del verbo de la oración en ing y el complemento. Ejemplo, yo no estaba manejando a Caracas. I was not driving to Caracas. Recordemos que podemos utilizar la contracción del was con el not, y entonces la oración quedaría I wasn't driving to Caracas. En lo que se refiere a la oración interrogativa,
colocamos primero el verbo to be en pasado, en primer lugar, seguido por el pronombre personal, el verbo de la oración en ing y el complemento, más el signo de interrogación. Ejemplo, ¿estabas manejando a Caracas? Were you driving to Caracas? A eso podemos responder yes, I was, o no, I was not, o I wasn't. Practice. Vamos a ver esta práctica. Pedro y María estaban jugando en la casa. En la oración afirmativa quedaría Pedro and Maria were playing in the house. En la negativa, Pedro y María were not playing in the house, o Pedro and Maria weren't, que es la contracción del were not, playing in the house. Y la interrogativa, colocamos primero el verbo to be en pasado. Were Pedro and Maria playing in the house? Otro ejemplo, ustedes estaban aprendiendo inglés. You were learning English. Negativa, you were not learning English. Podemos utilizar la contracción you weren't learning English, y en la parte interrogativa were you learning English?